Qué bueno que podemos estar en esta noche alabando y glorificando el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos los presentes y a los que nos ven a través de el internet, la iglesia del internet, la iglesia que sigue este estudio, los que lo ven luego en YouTube o lo ven luego en nuestra página de Facebook. Le damos todos bienvenidos a la casa del Señor en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre Daniel y el Apocalipsis. Y esta sería la lección 3. Y esta lección cubre la parte que le da sentido entonces, no es que no tenga sentido, sino que la parte que el resto del libro de Daniel y también introduce Apocalipsis es el sueño que tuvo Nabucodonosor, capítulo 2. El sueño que tuvo Nabucodonosor, donde, como vamos a ver ya mismo en la primera parte, tiene una segunda parte. Digo segunda parte porque la semana que tenemos las luces nuevas. Está llamando mi atención las luces nuevas. Se ven bien, los danzores deben verse bien los domingos, porque precisamente teníamos esa área de oportunidad y ahora pues hay que ver el domingo. Pero por lo menos Roberto y Andrés estamos poco a poco, seguimos mejorando. Porque especialmente con este estudio de Daniel y el Apocalipsis, pues va a estar subiendo directamente a YouTube y va a ser una serie que pues todo el mundo va a poder acceder, no tan solo las personas de la iglesia, sino también pues alguien que esté buscando algo sobre Daniel y el Apocalipsis, pues va a poder acceder a estos estudios. Gracias, es como somos un equipo. Roberto ha diseñado o ha preparado una técnica donde el audio se está grabando y entonces se sincroniza con el vídeo que se está tomando, y el sonido es completamente diferente. Esto ya él lo probó en el primer estudio, en el segundo, y así seguirá sucesivamente. Pero pues tremendo, gracias por esa sorpresa. Como te estaba diciendo, hoy vamos a ver el segundo capítulo del libro de Daniel. Lo voy a dividir en dos partes, porque la parte de la estatua que está en el sueño de él, pues quiero explicarla con calma, y si lo hubiera puesto todo en el día de hoy, pues hubiera tenido que avanzar. La base de del estudio de hoy es el capítulo 2. Pero voy a seguir repitiendo en la medida en que entienda que ya se ha fijado el concepto, esta introducción, porque debemos tener bien claro cuál era la situación en ese momento en el pueblo de Israel. En el capítulo 1, el verso 1, establece la condición del pueblo como botín de guerra. Ya lo hemos leído en los otros estudios. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá. O sea, en todo esto Dios es el que tiene el control.
y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Decíamos en las introducciones anteriores que los primeros 7 capítulos muestran algo que no es muy común, que es que está escrito en 2 idiomas. Está en hebreo y está en caldeo. Y hay diferencias para interpretar esto. Diferencias es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Una de las interpretaciones es que las partes escritas en hebreo y luego en arameo van dirigidas al pueblo de Dios en el exilio, ya que a donde ellos fueron como botín de guerra no dominaban ese idioma. Y entonces la parte que está escrito en caldeo es precisamente con toda la intención de parte de Daniel de que los invasores o los que se los llevaron como botín de guerra pudieran entender lo que Dios tenía con el pueblo y lo que a ellos les iba a pasar como consecuencia. Esto demuestra la era en que se da el relato. En ese tiempo, la política de las naciones gentiles y su relación con el pueblo israelita. Por eso está en caldeo. Acuérdate que esto se escribe para preservarlo para la posteridad, o sea, para la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso Daniel lo escribió. Ambos idiomas eran conocidos, eran comunes entre los judíos, no así entre los paganos o los que vivían en Babilonia. Nabucodonosor adviene al trono debido a la muerte de su padre, pero es como esos alcaldes que hay aquí en nuestro querido Puerto Rico, que tienen a sus hijos trabajando con ellos y algunos se retiran para hacer que sus hijos sean los sucesores, pero otros sí, como una herencia, como si las alcaldías o los puestos fueran una herencia. Pero Nabucodonosor ayudaba a su papá, que se llamaba Nabopolassar. Si usted va a tener un nene y le sale varón, pues eso es un buen nombre. Y después le dice Napo. O sea, estaba con el papá. Y mientras el papá era el rey, pues él estaba conquistando áreas, etcétera. Pero una vez el papá muere, entonces él regresa de la conquista. Uno de los últimos sitios que conquistó fue Judá, y entonces viene a ser rey de Babilonia. Cuando se lleva cautivo al pueblo de Israel, en ese momento empieza lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. O sea, ya no había rey en Judá, el último fue Joacín. Ya no había rey en el pueblo de Dios. Y entonces ahora el rey pagano dominaba el pueblo de Dios porque lo habían tomado como botín de guerra. Y entonces la Biblia llama eso en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del 1 al 21, el tiempo de los gentiles. Y todavía estamos en el tiempo de los gentiles. Explicábamos que el tiempo va a terminar cuando Jesucristo venga a la tierra, que está en Apocalipsis 19 en adelante, a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí se restituye nuevamente el reinado del pueblo de Dios con el Rey máximo, que no va a haber otro rey. Y ahí es que termina el tiempo de los gentiles, porque aún el anticristo está considerado dentro del tiempo de los gentiles. Y leímos en Lucas 21-24 que en ese tiempo todavía seguía el tiempo de los gentiles y aún se ha prolongado hasta este tiempo. Hablábamos de que el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2, que es la primera parte, la vamos a ver hoy, está en el comienzo de este periodo y cubre
hasta Apocalipsis. El sueño que tuvo Nabucodonosor. Esto es bien importante también porque, como vamos a ver en el estudio, Dios está usando un rey pagano para decirle a su pueblo lo que ha de acontecer. Como que no hace sentido, pero eso es lo que está ocurriendo. O sea, porque Dios le habla o le permite a Nabucodonosor tener el sueño para que entonces venga uno de los jóvenes hebreos a interpretarlo. Es Dios el que está poniendo el sueño en un rey pagano para dejarle saber al pueblo las consecuencias de su pecado. No debemos confundir lo que la Biblia dice en el tiempo de los gentiles, como decía yo en Lucas 21-24 y en el segundo libro de Crónicas 36 del 1 al 21, con lo que es la plenitud de los gentiles. Explicábamos esto anteriormente, que Pablo describe en Romanos 11-25. El rapto o el levantamiento de la iglesia es cuando se cumple la plenitud de los gentiles. Luego se cumplirá el tiempo. La plenitud se cumple primero porque esos van a ser levantados con el poder del Espíritu Santo. Y ya no habrá más Espíritu Santo en la tierra. Y poco tiempo después, entonces se termina el tiempo de los gentiles con el regreso de Jesucristo. Resumiendo, los tiempos, o sea, la plenitud de los tiempos, tratan la parte política. Y la plenitud, los tiempos tratan la parte política y la plenitud trata la parte espiritual, como vimos en Hechos 15-14. De esta manera, como parte del botín y siendo rehenes, es que llegan a Babilonia Daniel y los otros 3 príncipes de la rareza de Judá, junto a los jóvenes, y como parte del botín llegó también el tesoro de la casa de Dios en Jerusalén y fue puesto en el templo de Bel en Babilonia. Entonces ahora vamos a ver el capítulo 2. Eso es como un repaso, como te dije, que voy a estar leyendo en los próximos estudios también, para que tengamos bien claro lo que vamos a ir construyendo sobre esto, a lo que se refiere. Y este capítulo 2 hasta el capítulo 7 es lo que los estudiosos han llamado el Apocalipsis caldeo. Y entonces, la primera parte del Apocalipsis caldeo es el sueño de Nabucodonosor, que se encuentra en el capítulo 2, desde el 1 al 49. Hay un sueño que es perturbador. Yo no sé si a ti te pasa o te ha pasado. ¿Has tenido sueños que tú no entiendes? No estoy hablando de pesadillas ni nada de eso. Estoy hablando de que algo que después vuelves y lo sueñas, donde se te está trayendo la atención sobre esta situación, pero en el momento no tienes la interpretación. Y entonces, esto es lo que le está pasando a Nabucodonosor. En este capítulo 2, verso 1, comienza la escritura aramea. Los primeros 3 versos de este capítulo son en hebreo. Ahora, del 4 en adelante hasta el capítulo 7 están escritos en arameo. En este relato vemos cómo Dios le revela a un rey pagano la intención divina para las edades y las etapas de la historia hasta la consumación del reino de Dios. Acuérdate, no había rey en Judá. Nabucodonosor
conquistó a Joacim, que fue el último rey de Judá, por lo tanto, no había rey en Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo y era botín de guerra en el pueblo de Babilonia. Por lo tanto, había un rey que vino a heredarlo porque se murió su papá, pero había un rey y se llamaba Nabucodonosor. Era la autoridad máxima en la tierra conocida de aquel entonces. Y a través de ese rey, Dios le habló a su pueblo, dejándole saber la intención divina para las edades y las etapas de la historia hasta la consumación del reino de Dios. Es como irónico que debido a la desatención del pueblo de Dios, tanto primero del reino del norte, que fue el primero que desapareció, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá, que por su desobediencia no estuvieron atentos al movimiento de los tiempos y fueron desaparecidos como pueblo, y quien les va a decir lo que va a acontecer es un gentil. Y entonces Nabucodonosor estableció un programa para la reconstrucción de Babilonia que le había logrado el respaldo de los jefes religiosos y la población civil. O sea, el individuo estaba en su máximo. El individuo, cuando viene y empieza a hacer todas estas obras, una de ellas es la sexta maravilla, son 7 maravillas en el mundo, y una de ellas son los jardines colgantes de Babilonia. Tú eso googlealo y te vas a ver que a pesar de que no existen, su magnitud de esplendor era tanta que al correr de los tiempos ha pasado a la leyenda y ha venido a ser considerada como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué estaba perturbado Nabucodonosor? Verso 1, capítulo 2. Una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Esto no es Chencho el de la esquina, este es el rey, mero mero. Y tenía una inquietud a tal grado que no podía conciliar el sueño. Y en medio de todo el conocimiento y reconocimiento que tenía, Nabucodonosor hizo un alto para pensar sobre el significado de su vida y del poder que había alcanzado. O sea, en ese momento vienen los sueños, lo perturban y él hace ese análisis. Y en ese momento de análisis, ese momento de introspección que él tuvo, se metió Dios. Y aprovechando que él se estaba cuestionando a sí mismo, Dios entendió que él estaba en un momento propicio para poder recibir este mensaje y podérselo transmitir a las generaciones. Los versos 2 y 3, él se perturbó, no encontraba la respuesta. Y entonces, dice el verso 2, mandó a llamar a sus magos. La versión del 60 dice caldeos. A sus brujos, a sus hechiceros, a sus astrólogos, y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Yo no sé si alguna vez tú has leído este capítulo, pero cuando tú lees eso, tú dices, pero ¿qué pantalones tiene este rey? No le da ni un la, no le dice, yo vi esto, no. Los llamó a todos los que supuestamente ocupaban los puestos máximos y reconocidos por la gente, y le dijo, cuando se presentaron ante el rey, él les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Esto lo hizo porque no podía entender lo que soñó. Y entonces trae a estas personas que son los expertos en ciencia
en filosofía y en religión. El contexto de estas palabras que se usan aquí en la versión del 60, caldeos o magos, que usa la Nueva Traducción Viviente, eran jefes de una casta sacerdotal de la sociedad babilónica. O sea, era como el grupo religioso. Los segundos grupos eran los astrólogos, que por el estudio tenían conocimiento sobrenatural del cielo. Tercero eran los encantadores, que eran unos manipuladores de poderes sobrenaturales por medio del encantamiento. O sea, encantamiento es entretener con razones aparentes y engañosas. Y esos tipos eran lo máximo en eso. Pero eran parte de la corte del rey. Y cuando se reunían, pues ellos traían sus interpretaciones, el religioso traía las otras, el astrólogo traía otra, no, fue que la casa de Júpiter entró en esto. Y entonces se formaba un mejunje ahí y salían unas contestaciones filosóficas. Y los cuartos eran los que eran expertos en las artes ocultas o los brujos. Esa gente fue la que él trajo para que le interpretaran el sueño. Y yo le puse a esta sección las exigencias imposibles de un déspota. Capítulo 2, los versos del 4 al 13. El verso 4 dice: entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: ¿qué vive el rey? Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey, esto fue como si lo hubieran ofendido. Y entonces le dio más coraje. Y empezó con las amenazas de matar a esos 4 grupos de filósofos o intelectuales si no les revelaban el sueño. Y ahí empieza un toma y dame, donde ellos volvían a insistir que les relatara el sueño para ellos poderle dar la interpretación. Y él se seguía molestando. Y en el verso 5 le dice: bueno, si no me lo revelan, los voy a descuartizar a todos y voy a esparcir sus restos. Daniel, yo como que esta no es mi Biblia de estudio, yo la tengo marcada, pero no me la truje. Verso 5, ¿qué dice el verso 5? Porque yo veo como que yo estoy diciendo las cosas y entonces ustedes como que, pues el pastor lo dijo, pues eso es. Pues no. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: que vive el rey, etcétera, etcétera. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. ¿Tú sabes lo que quiere decir? En la versión de 60 dice muladar. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Voy a convertir sus casas en letrinas. O sea, no es que le voy a quitar las casas, no, es que nadie va a poder vivir ahí. Esa propiedad se va a perder, pero de todas maneras ya ustedes están descuartizados, no van a estar vivos, por lo tanto a nadie le va a importar. Y entonces la gente va a entender que cuando el rey pide algo, hay que dárselo. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, le daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Y en el verso 7 volvieron de nuevo: por favor, majestad,
cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Y el rey le dijo, ya sé lo que proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos volvieron a la carga. Verso 10. No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. ¿Está pasado el tipo? Le están diciendo que lo van a picar como para pasteles. Y entonces lo que hace es que lo enfrenta. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey el sueño, pero los dioses no arbitran entre los hombres. ¡Ah, wow! Están poniendo nasty. Ahí están, ahí en el pulseo. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. O sea, él mandó a ejecutarlo. Pero, verso 13, entonces debido al decreto del rey enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y sus amigos, porque ellos estaban dentro de ese combo. Pero no los llamaron porque pensaron, esto no conocen nuestra costumbre, esto es una cuestión de estos 4 grupos que nosotros tenemos, pero como había que matar a todos los sabios y a todos los que tenían algo que ver, pues Dios te bendiga, Nelson. A todos los que tenían que ver, pues todavía no mataron al otro grupo, porque eran todos juntos. O sea, fíjate las exigencias de un hombre que su poder lo había llevado a ser insensible. Pero él no estaba haciendo algo que ya el pueblo de Dios no hubiera hecho. Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 33, Samuel le dijo, como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Hasta le mentó la madre. Ese es Samuel. Tu madre se quedará sin hijos. Y dice que Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. O sea, no es una barbarie de Nabucodonosor descuartizar a los sabios, supuestos sabios que no le podían interpretar. Era algo que también el pueblo de Dios había hecho. Y más aún, el mismo Nabucodonosor, en Daniel capítulo 3, verso 29, puso el descuartizamiento como un decreto para los que fueran infieles. Pero no fue infieles a él. Ese es Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, en el verso 29, porque no llegó a matar a los sabios, como vamos a ver ya mismo, pero volvió a reiterarlo, pero en esta vez iban a descuartizar a los que fueran infieles al Dios verdadero. Daniel 3:29 dice, por lo tanto yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, estos son los nombres babilónicos, pero es Ananías, está más adelante. Dice, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros, o sea, las va a convertir las casas en letrina. Y no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera.
O sea, volvió a reiterar el descuartizamiento, pero esta vez era para que el que dentro de su reino hablara mal de Dios iba a ser descuartizado. Eso después que los chicos habían salido ilesos del horno. Este consenso que Nabucodonosor sabía y se acordaba de cuál era el sueño. O sea, en los estudiosos, tú lees aquí y lees allá, es un consenso que como lo que sigue después en el capítulo 2, que vamos a ver en la próxima. Él se acordaba del sueño, pero sabía que tenía un montón de batatas políticas como parte de su corte en esos 4 grupos que te mencioné. Y él quería ver si verdaderamente era lo que ellos decían o era buchipluma nada más. Yo pienso eso. Porque después cuando viene la interpretación, da a entender que él se acordaba del sueño, pero que no decía nada porque estaba probando a ese grupo y los iba a matar a todos. Gente que reclaman poderes sobrenaturales sin tenerlo. La iglesia de hoy día tiene ese montón de gente. Algunos son una combinación de astrólogos en la iglesia, con adivinadores, gente que le dan profecías a los otros. Ese novio que tú tienes no te conviene. Y la mujer es casada. Y eso no me lo contaron porque yo era de los que cachaba a la gente cuando se caía. Yo te echo el cuento que me tocó cachar a uno que medía 6'2" y pesaba como 250 libras y además era un señor mayor. Y cuando se fue no había más nadie. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Nadie. Y el Señor me aplastó. ¡Pah! Él no se hizo nada, pero yo quedé el hermano del hermano Eloy. Que Dios lo tenga en la gloria. Y yo estaba ready para cachar a la hermana. Por lo tanto, tuve que oír, porque lo dijo tan duro que tuve que oírlo. Me quedé. Dije, no, fíjate, ya no se va a ir en descanso. Ese es un adivinador dentro de la iglesia. Y para mí que yo soy de la escuela también, que yo entiendo que él sí se acordaba del sueño. Pero entonces, cuando Arioc va a cumplir el mandato de recoger a los 4 chicos para descuartizarlos junto con aquel bonche de bandidos, es que Dios muestra entonces todo su poder. Los versos 14 al 23. Verso 14. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. El pueblo de Dios hoy día necesita mucha sabiduría y mucha discreción. Gracias a Dios no ha venido nadie por ahí, no hay un active shooter que venga aquí a tirar o lo que sea. El gobierno todavía no es totalitario, que puedan venir, no, ustedes no se pueden reunir y apagar las luces y a sacar la gente dándole palos. O sea que no tenemos que mostrar la discreción. Pero el testimonio de la iglesia se afecta por la falta de discreción
de líderes y de gente común de las iglesias que discuten por religión, que sus testimonios no dicen que Cristo vive dentro de ellos, y son los que reclaman los derechos. Hoy, mientras yo hacía este estudio, estaban entrevistando en la radio a una persona que es agnóstica y atea. Y con toda la mala intención, el periodista le dice: a la gobernadora dijo el domingo que Dios le había dicho que la había escogido para este tiempo. Y fulano de tal dice que Dios le habló y que también lo escogió para este tiempo. Y ella lo que le contestó fue: bueno, pues Dios será responsable de hacerle lo que ellos están pidiendo. Pero eso es como un deporte. Hay dos equipos jugando y estos de acá le oran a Dios para ganar y estos de acá le oran a Dios para ganar. ¿Cuál de los dos es el que tiene la conexión con Dios? El que ganó, pero es que el que perdió le estaba pidiendo a ese mismo Dios que dicen que existe. Entonces, ¿por qué dejó que unos perdieran y otros ganaran? O sea, la doña se la batió para atrás, igual que cuando tú oyes hablar a una de las candidatas a gobernador, que también dice que Dios no existe. Y entonces el cristiano se pone de pico a pico con ella, pero si te está demostrando que no entiende, ¿por qué pierdes tu tiempo? Usa la discreción. Dios no necesita que tú lo defiendas, ni yo tampoco. Y entonces Daniel como que preguntó: pero oye, como que eso no hace mucho sentido. Como que, ¿por qué razón él va a tomar una decisión como esa? ¿Por qué emitió, verso 15, un decreto tan severo? Entonces Ariel le contó todo lo que había sucedido. Y entonces Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. ¿Tú te crees que en ese tiempo él no tenía relación con Nabucodonosor? Y llegó ese día de buenas a primeras: era rey, yo soy Danielito, que tú me pusiste Belsasar. ¿Te acuerdas de mí? Me cambiaste el nombre, yo ahora soy Belsasar. No. Nabucodonosor sabía quién era Daniel. Y no era porque fuera arrogante y siempre estaba metiéndole un dedo en el ojo. Era porque se preocupó por aprender las costumbres, tratar a Nabucodonosor con la reverencia que merece un rey, sabiendo que el rey de reyes y señor de señores es el que lo gobierna. O sea, yo no tengo que negociar mi Dios, pero no tengo que irle a pelear a él, que se cree la cuarta maravilla. Pues yo le digo y amén. Dale con toda la fuerza. O sea, en buen puertorriqueño, Daniel se fue bajito. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. No le dijo: pero chico, cuéntame el sueño, porque ¿cómo te lo voy a interpretar? ¿Estás loco? No. Dame un break, porque yo tengo que ir a buscar la interpretación con el mero mero. Verso 17. Entonces Daniel regresó a la casa y contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías lo que había ocurrido. No se fue para la plaza a formar un revolú. Hay que sacar a este gobernador porque está loco. Hay que sacar a este Nabucodonosor porque está tostado. Mira lo que le está pidiendo a todo el mundo. ¿Quién rayo le va? No. Él fue primero donde sus socios, donde los que creen igual que él, y le contó lo que pasaba.
Pero después, ¿qué le dijo a los socios? Vámonos donde el jefe. No le dijo, vamos a juntarnos los cuatro, y que hay 2 o 3 gente que nos siguen, vamos para allá y vamos a un jebulú, porque este tipo está loco, vamos a residenciarlo. No. Entonces Daniel regresó a su casa y contó a sus amigos lo que había ocurrido y les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Y esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Eso no está ahí para que nosotros tengamos una referencia de un individuo que se sentó, se arrodilló, como sea que haya orado, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Él no perdía esa costumbre, abría las ventanas y para donde estaba Israel, allí él se ponía y hacía sus oraciones. Igualmente sus colegas, sus amigos. Y fue específico. ¿Qué le pidió? Misericordia para revelarle el secreto. Fue al punto. Aquí la gente empieza a orar y se va por las ramas y Señor, y tienen la lista del supermercado por donde le piden a la gente, digo a Dios y yo quiero esto y yo quiero aquello. No, él fue específico porque esto era de vida o muerte. Y quien es el rey de la vida y la muerte, él fue y le preguntó, ¿y qué pasó? Él no se quedó orando toda la noche. Él confió, le presentó el asunto a Dios y se acostó a dormir. En paz me acuesto y así mismo dormiré porque tú verás mi sueño. No dijo, a la 1, a las 2 y a las 3 aquí se acuesta esta red. No, hizo lo que tenía que hacer y se acostó a dormir. ¿Y qué hizo Dios? En una visión le reveló el sueño. Daniel manejó la situación como un hombre de Estado, que ya yo te había explicado que él era. Él era un hombre de Estado. Porque esto es un libro político. Please. Por eso estoy leyendo, te estoy repasando el capítulo 1 por 3 veces ya. Porque esto era una condición política del pueblo de Israel que estaba cautivo como botín de guerra. Y el representante ahora, líder, como tú lo quieras llamar, era Daniel porque no había rey en Judá. Y se comportó como un hombre de Estado. Fue y se le presentó, no rehuyó, lo miró, le presentó y le dijo, dame una oportunidad. ¿Y a dónde fue? Al jefe del reino al que él pertenece. Verso 19. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, en el verso 3, dice, la versión del 60 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice Jeremías 33, 3. No te veo que lo apuntaste, pero confío que en tu memoria prístina te acordarás de eso. Ahora mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Por eso es que yo uso esta versión, porque más claro no canta un gallo. Y en ese sueño recibe la visión. ¿Y qué hizo el hombre de Estado?
darle las gracias al que le dio la salida del problema. Y uno le dice aquí a la gente, da testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Agradece lo que Dios ha hecho. Hazlo públicamente. Que todos sepan, para que el que no cree por la palabra, crea por el testimonio. Si tú quieres una buena oración modelo para agradecerle a Dios las maravillas que hace contigo, mira lo que dice esta oración. Verso 20. Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone a otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Eso es una promesa. Esta Biblia es de promesa y está marcado como una promesa. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Me revelaste lo que ¿qué? Te pedimos. O sea que él y los 3 otros jóvenes fueron unánimes delante de Dios en una oración pidiendo la revelación del sueño del rey. Algo que aquel montón de gente, quizás tenía razón, habían dicho que eso no hay ser humano que lo pudiera saber, porque los dioses no habitan en medio de los seres humanos. Y tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Daniel tenía la sabiduría que le daba el Espíritu Santo a él y a los otros 4. Pero venía y se iba. Tú la tienes adentro. Por lo tanto, no importa lo que estés pasando, la sabiduría de Dios está en ti para darte la solución. Pero hay que tener la relación con el jefe del kiosco. Si tú te quieres acordar alguna vez, es más, márcalo, dobla la página. Mi hija no quiere que... Mi hija Derly no le... Papi, no, ¿cómo tú vas a doblar una página? Estás lastimando el papel. Y más aún de la Biblia. Porque yo las doblo y le hago una en la esquina. Cuando estoy leyendo un libro, lo doblo porque por aquí voy. Porque si le pongo una vaina esa de dividir, se le cae y después no sé por dónde voy. No, papi, ¿cómo tú vas a doblar una página? Las páginas sienten y se hieren. Pues tú marca dónde está Daniel, capítulo 2, verso 20. Porque si alguna vez tú tienes que agradecerle a Dios y dices, oye, yo no sé cómo agradecerle lo maravilloso que Dios es, pues mira, léele eso. Léele su palabra. Eso es una oración de agradecimiento. Entonces, volvió Daniel donde Nabucodonosor antes de tener la respuesta. A veces nos tiramos con toy tenis y todavía el Señor no ha contestado. Ya lloré. Y como eso es lo que yo siento en mi corazón, porque el Señor no me ha dicho nada. Si Él dijera que fuera diferente, pues yo me lo hubiera dicho, pero como no me ha dicho nada, pues yo voy para adelante. Entonces estamos obligando o queriendo que Dios esté de acuerdo con la cabezonería que vamos a hacer, porque no podemos esperar. Y a lo mejor como Daniel, se te puede ir la vida en una decisión como esa. Piénsalo. Entonces, cuando Daniel le dijo a Arioc, ya tengo la respuesta. Verso 25. Del 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc,
a quien el rey había ordenado ejecutar los sabios de Babilonia. Y Daniel le dijo, no mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. ¡Qué seguridad! O sea, ya él tenía el plan A. No había plan B. Era su vida el plan B. Descuartizado. Él tenía, fíjate que hasta este momento aquí no está escrito. Dios se lo dio. Él lo tenía. Pero en la otra clase es que vamos a ver el sueño. Pero él fue con la seguridad de como Dios lo dijo. Entonces Arioc quiso ganar escapulario, ganar honor con escapulario ajeno. Como vio tan seguro a Daniel en el verso 25, enseguida Arioc llegó a Daniel ante el rey y le anunció, entre los cautivos de Judá encontré, qué bambala, a uno que le dirá al rey el significado de eso. Estaba sacando pecho, estaba fronteando en buen español, ¿sabes? Estaba, olvídate, aquí me van a ascender a 10 estrellas. Sí, no, el tipo, no, yo fui el que yo lo encontré. Entonces, bambana, yo lo encontré. ¿Qué le dirá al rey el significado del sueño? ¿Ah? Sí, no, el muchacho estaba con el pecho inflado, con todas las medallas se salían así para el frente. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Y Daniel le contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos, o sea, los 4 que te expliqué al principio, que él le estaba preguntando, que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela los secretos y le da a conocer al rey Nabucodonosor. Fíjate que es al rey Nabucodonosor. Se lo dijo a él, pero le pasa todo el reconocimiento a la máxima autoridad del rey Nabucodonosor, lo que ocurrirá en el futuro. Ahí es que empieza la primera vez que se ve algo de qué es lo que él estaba viendo, que no entendía, que se acordaba del sueño, pero no entendía lo de la estatua esa de Colón. No la estatua de Colón. Cuando usted vaya a Barceloneta, y esa es la estatua de Nabucodonosor. Cabeza de hierro. Eso es para que se fije el concepto. Bueno, usted puede pensar irreverente, pero eso me lo dio Dios para ti. Lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Coming soon. Job 28:28. Job es el primer libro cronológicamente escrito. Está por allá, antes de los Salmos por ahí, pero históricamente fue el primero que se escribió. Y en el capítulo 28, el verso 28, ese es el origen. Después Moisés lo repite en el Pentateuco, después se repite en otros lados. Pero el primero que dijo, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Daniel cumplía con ese requisito. No se contaminó, ya eso lo hablamos en los otros estudios, comiendo la comida del rey.
y confió en su dieta. Por eso hacemos en las iglesias lo que llaman el plan Daniel. Hizo y siguió haciendo sus oraciones aun cuando se lo prohibieron, y los muchachos también, porque los iban a matar si lo hacían, porque ya eso había sido un decreto anterior de Nabucodonosor que había sido sellado con su anillo. Pero lo que lo gobernaba y lo que tiene que gobernar, tiene eso ya feo, pero es la verdad, lo que tiene que gobernar el pueblo de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir, es que aquí nadie sabe nada. El principio de la sabiduría se demuestra cuando nos apartamos del mal, que entonces nos viene el entendimiento de parte de Dios. Porque el propósito de Dios va por encima de cualquier consideración humana. Mira lo que le dice Daniel. Este es el último verso que trato en esta parte del estudio. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto del sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Lo que estaba en el corazón de quién. No es de Nabucodonosor. En el corazón de Dios. Porque acuérdate que te dije que Dios está usando un rey pagano para dejarle saber a la humanidad el fin de los tiempos. Porque en el tiempo del pueblo de Israel no hubo quien se pudiera mantener fiel a Dios para que recibieran esta revelación. Y se la dieron a Nabucodonosor. La próxima vez vamos a ver la estatua y lo que significa en el tiempo. O sea, vamos a completar el capítulo 2. Señor, te hemos traído el estudio según tú me lo diste. Yo me lo disfruto, Señor, porque es una cosa tan maravillosa el que se pueda ver dentro de los seres humanos, que podamos entender el cuidado que tú tienes con cada cosa, el cuidado que tú tienes de que nosotros conozcamos los tiempos, esto del rapto, esto del regreso de Jesús, que lo decimos a veces como un cliché, como el evangelio cuadrangular, que Jesucristo sana, salva, que derramó su sangre por nosotros y que viene otra vez. Y lo tenemos como una cosa de un cliché, Señor. Pero ahí podemos ver que después que el pueblo es llevado como botín de guerra, que tuvieron todas las oportunidades, que tuvieron a los profetas, que cuando comienza el tiempo donde no hay profeta en el pueblo de Israel, entonces tú coges a un rey pagano y escribes este libro de Daniel en los idiomas que la parte que concierne al pueblo de Dios y lo que es el futuro y lo que son las cosas del porvenir está escrita en el idioma en que los pueblos de Dios podían entender, y lo que era para toda la humanidad está escrito en caldeo. Sabiduría extrema porque viene de ti, y Daniel simplemente se puso en tus manos. El libro de Daniel se está abriendo delante de nosotros en este tiempo. Pero como hay tanta ignorancia en el pueblo de Dios, le tienen tanto miedo a considerar este libro y el libro de Apocalipsis. Están pasando el principio de dolores y no lo pueden reconocer. Encima de eso ahora viene otra mutación de algo que ya conocemos. Para que vea que es una de las pestes que dice Mateo 24, no hay cura. Están experimentando con unas medicinas que eran para otra cosa.
Y a los que están llegando a Estados Unidos, que son confirmados, están usando esas medicinas para tratar de salvarle la vida. Pero en China, Señor, país gentil, país con multitud de dioses, país que le da la espalda al verdadero Dios, que la gente no puede tener en este tiempo una Biblia, que la tienen que arrancarle las páginas y aprendérselas, porque si los sorprenden con una Biblia, le coartan sus libertades. En el año 2020, país que económicamente está prosperando, que es la señal de que va a ser el que va a vaquear económicamente al anticristo, porque no creen en Dios. Tienen el año nuevo chino, tienen el año de esto, lo otro, pero son múltiples dioses. Y estamos viendo eso delante de los ojos de nosotros. Y estamos viendo que la potencia más poderosa, la potencia que tiene la mayor número de gente, le ha caído una plaga que no pueden manejar. Que ya van por cientos los muertos y que toma de momento una aceleración cuando cambian el método de poder hacer el diagnóstico y más personas entonces están siendo diagnosticados allá mismo en China y se está expandiendo esa peste por todo el mundo. Mateo 24 en cumplimiento. La tierra tiembla, hay terremotos, hay falta de amor entre los seres humanos, hay muertes viciosas, la estamos viendo en nuestro país, por puertorriqueños. Pero como no sabemos de Daniel, pero como no nos dedicamos a mirar Apocalipsis, porque hay una renuencia aún con lo que lo estamos haciendo para que los hermanos de esta casa se sienten a oír esta enseñanza. La profecía está delante de los ojos nuestros. Lo que yo confío es que las enseñanzas por lo menos mantengan la salvación y que con temblor y temblor lo hagamos para cuando venga el rapto podamos tener acceso a través del Espíritu Santo a vivir eternamente. Y que entonces la enseñanza sobre el anticristo y lo que va a pasar no sea un déjà vu. O sea, no sea algo que sí, ya yo lo oí porque me lo enseñaron, pero ahora lo estoy viviendo. Yo te pido, como pedía Daniel, misericordia, Señor. Que abran los oídos, que abran los corazones, para que puedan, Señor, atesorar el estudio de los tiempos. Y ojalá podamos completar el estudio antes de que venga el rapto. Que lo podamos llevar hasta el Mesías victorioso cuando descienda y lo podamos estudiar y podamos verlo más claro. Ten misericordia, Señor, con cada uno de nosotros. Danos sabiduría para poder, Señor, entender esta palabra que Daniel nos las dejó revelada y que luego Juan la escribió en continuación, ya con la sabiduría del Espíritu Santo, aunque él no entendía lo que estaba escribiendo, para que juntándonos los dos veamos esa séptima semana, esa semana número 70, semana número 70, Señor, de Daniel. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos ahora que esta palabra quede grabada en los corazones, que sea regada por la persona del Espíritu Santo, para que podamos, Señor, entender el fin de los tiempos y podamos dar fruto ganando almas antes de que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él. Te damos las gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.